Un compañero del servicio militar de nuestro querido Jikook compartió hace poco un autógrafo muy especial en sus redes sociales. Y la verdad es que ese pequeño gesto terminó derritiendo el corazón de muchísimas personas. No fue solo una foto con unas firmas. Fue uno de esos momentos sencillos, pero cargados de cariño, que nos recuerdan por qué tantas personas sienten un afecto tan grande por ellos. En el autógrafo, Jimin y Jungkook dejaron un mensaje para su compañero de servicio militar que decía: "Esperamos que nuestro hijo Wi complete su servicio militar en buen estado de salud". Y es que esa frase, tan corta pero tan llena de ternura, llamó muchísimo la atención. La manera en que ambos se refieren a su compañero como nuestro hijo no solo suena adorable, sino que también refleja ese lado protector, cálido y familiar que muchas veces hemos visto en ellos. Es como si, incluso en un ambiente tan serio y exigente como el ejército, ellos siguieran transmitiendo esa energía dulce y cercana que siempre los ha caracterizado. El soldado que compartió la foto también dejó un mensaje muy bonito junto a la publicación. Él escribió: "Sargento Park Jimin y Sargento Jeon Jungkook, ha sido un honor para nosotros pasar este tiempo con ustedes. Felicitaciones por su baja del ejército y les deseamos que sigan brillando aún más en Corea". Y la verdad es que leer algo así de alguien que convivió con ellos día a día tiene un significado especial. No se trata de una impresión superficial o de lo que vemos en un escenario, sino de alguien que compartió rutinas, entrenamientos y momentos cotidianos con ellos. Eso es justamente lo que hace que este tipo de historias sean tan valiosas para los fans. Muchas veces nos preguntamos cómo serán realmente los idols cuando las cámaras no están presentes, cuando no hay coreografías, ni entrevistas, ni luces de escenario. Y testimonios como este parecen confirmar lo que muchos siempre han sentido, que Jimin y Jungkook no solo brillan cuando están frente al público, sino también en su vida diaria, con las personas que los rodean. El pequeño detalle de decir nuestro hijo también hizo sonreír a muchísimos fans del Jikook, porque refleja esa dinámica tan especial entre ellos. Esa complicidad, ese humor suave y esa manera tan natural de cuidarse y cuidar a los demás. Parece algo simple, pero en realidad dice mucho sobre el tipo de relación cercana que tienen y sobre cómo interactúan con las personas a su alrededor. Además, hay algo muy bonito en imaginar cómo incluso dentro del ambiente militar, que suele ser estricto, disciplinado y bastante diferente al mundo del entretenimiento, ellos lograron dejar huella en quienes compartieron ese tiempo con ellos. El hecho de que sus compañeros hablen con tanto respeto y cariño demuestra que su encanto no es algo que exista solo cuando están en el escenario o frente a una cámara. Es algo genuino, algo que forma parte de quienes son. Muchos fans comentaron que este tipo de momentos son los que realmente confirman lo que siempre han pensado, que el corazón de nuestro Jikook es enorme, que su forma de tratar a las personas, su calidez y su humildad son reales, y que, incluso en un entorno completamente distinto al de los conciertos y las giras, lograron conectar con quienes estaban a su lado. Al final, historias como esta nos recuerdan algo muy simple pero muy especial, que la verdadera personalidad de alguien se nota en los pequeños detalles, en cómo hablan con los demás, en cómo se expresan, en cómo hacen sentir a las personas que comparten su día a día. Y por lo que cuentan sus propios compañeros de servicio, parece que Jimin y Jungkook dejaron exactamente ese tipo de recuerdos, cálidos, respetuosos y llenos de cariño. Por eso, para muchos fans, este pequeño autógrafo no es solo una firma, es una prueba más de que el encanto de Jikook va mucho más allá del escenario, que su bondad y su forma tan dulce de relacionarse con los demás es algo auténtico, algo que también brilla en los momentos más simples de la vida cotidiana. Esta semana se confirmó que un miembro de ENHYPEN dejará el grupo para continuar su camino como solista. No voy a hablar del ídolo en específico, ni de las razones, ni de lo que pudo haber pasado detrás de las decisiones.
Tampoco voy a hablar del fandom como tal. Es una situación que solo ellos conocen desde dentro, una historia que solo quienes la vivieron realmente entienden. Desde afuera, todos podemos opinar, especular o imaginar escenarios, pero la verdad completa siempre pertenece a quienes estuvieron allí. Pero lo que sí creo que vale la pena hacer es mirarnos un poco en ese espejo, porque durante toda esta situación se ha visto algo que, sinceramente, ya se ha vuelto bastante común dentro del K-pop. Frustración que termina convirtiéndose en ataques hacia otros artistas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que ocurrió. Y esta vez, como ha pasado tantas otras veces, parte de ese enojo terminó dirigido hacia BTS, aunque ellos no tengan culpa alguna, ni participación, ni relación con decisiones que pertenecen únicamente a otro grupo y a otra empresa. Es algo que pasa mucho en la industria. Cuando ocurre una situación difícil dentro de un fandom, muchas veces la emoción del momento se transforma en buscar a quién culpar, a quién señalar, a quién descargar toda esa mezcla de tristeza, decepción o rabia. Y a veces, el blanco termina siendo simplemente el grupo más visible, el más grande, el que está ahí como punto de referencia constante. No porque haya hecho algo, sino porque es el nombre que más fácil aparece en medio de las conversaciones. Pero dejando eso de lado por un momento, creo que lo realmente interesante de todo esto es reflexionar sobre algo que muchas veces damos por hecho cuando miramos el K-pop desde fuera. Porque en la industria del K-pop, mantenerse juntos durante años no es algo automático, no es algo garantizado y tampoco es necesariamente lo más común. Los grupos cambian, evolucionan. A veces los miembros deciden seguir caminos diferentes. A veces aparecen oportunidades individuales que cambian las prioridades. A veces simplemente llega un momento en el que cada persona siente que su camino artístico necesita avanzar en otra dirección. Y eso no siempre es algo negativo. De hecho, muchas veces es simplemente el curso natural de una carrera artística. Un grupo puede haber vivido años increíbles juntos, haber construido una historia hermosa, haber marcado a millones de personas, y aún así llegar a un punto donde los caminos comienzan a separarse. No porque haya problemas necesariamente, sino porque las personas cambian, crecen, descubren nuevas metas, nuevas ambiciones, nuevas formas de expresarse. Eso es algo completamente humano. Por eso, cuando uno mira la historia de BTS, es imposible no detenerse un momento y dimensionar lo extraordinario que ha sido su recorrido como grupo. Porque mantenerse 7 personas juntas durante tantos años no ocurre solo por contratos, no ocurre solo por estrategia de empresa, no ocurre solo por presión del público o por miedo a decepcionar a los fans. Eso requiere algo mucho más difícil, requiere una decisión que se toma una y otra vez con el paso del tiempo. Porque seguir juntos no es simplemente decir somos un grupo. Seguir juntos significa, muchas veces, renunciar voluntariamente a ciertas cosas. Significa aceptar que tu ritmo individual no siempre será el mismo que el del grupo. Significa entender que quizás hay momentos donde podrías avanzar más rápido solo, pero decides esperar porque el proyecto colectivo también importa. Significa aprender a negociar sueños, negociar tiempos, negociar estilos musicales, negociar ideas creativas, negociar incluso silencios y pausas. Y aún así, después de todo eso, elegir seguir caminando en la misma dirección. Porque al final, un grupo no es solo música. Un grupo es convivencia, es comunicación, es paciencia constante. Y cuando hablamos de un grupo tan grande, tan visible y tan influyente como BTS, esa decisión pesa todavía más, porque cada miembro tiene la capacidad real de construir una carrera individual enorme. Cada uno tiene talento, reconocimiento, oportunidades. Podrían elegir caminos completamente independientes si quisieran. Y aún así, durante años, han seguido tomando la misma decisión. Seguir siendo 7. A veces eso significa elegir al grupo incluso por encima de uno mismo. Y hacerlo no por obligación, sino por convicción.
Porque cuando un grupo dura tantos años ya no se sostiene solo por el éxito, ni por los premios, ni por los récords. Se sostiene por algo mucho más silencioso. Por la confianza que se construye con el tiempo, por las discusiones que se resuelven, por los desacuerdos que se aprenden a manejar, por la paciencia de entender que no todos crecen al mismo ritmo, por el respeto mutuo que se va fortaleciendo año tras año. Y quizá momentos como el que está viviendo ahora otro grupo dentro de la industria nos recuerdan algo importante como fans, que lo que vemos desde fuera es solo una parte muy pequeña de la historia. No vemos las conversaciones privadas, no vemos las dudas, no vemos las decisiones difíciles, no vemos los sacrificios silenciosos que muchas veces sostienen una carrera colectiva. No vemos las veces que alguien decide esperar por el grupo, o las veces que alguien decide ceder por el bien común, o las veces que alguien simplemente decide quedarse. Por eso, más que darlo por hecho, tal vez lo correcto sea valorar lo raro que realmente es. Que 7 personas hayan decidido, una y otra vez, seguir siendo 7. No porque sea fácil, no porque siempre sea perfecto, sino porque, a pesar de todo, han querido seguir caminando juntos. Y en una industria donde los cambios son constantes, donde las carreras evolucionan rápido y donde cada artista tiene su propio camino, eso no es algo pequeño. Es algo bastante extraordinario. Algo que quizá vale la pena recordar más seguido. Porque al final, más allá de récords, premios o números, lo que hace única una historia como esta es justamente eso. La decisión repetida de seguir siendo un equipo. 7 personas, un mismo camino, una misma historia que sigue escribiéndose.